Tengo alguna información. Sí, eso es una enfermedad que se da en más que nada en el aparato reproductor del hombre. Sí, pues empiezan con molestias al orinar. Es algo cuando uno orina mucho, ¿no? En las noches, le sale mucho a orinar. Pues en el caso, pues no hay que retener tanto tiempo la orina, hay que ir al baño constantemente, hay que tomar líquidos, sobre todo agua, también constantemente, y revisarse. Sí, con una revisión. Y ahorita se hacen de sangre o pues, según dice que la más confiable es esta. El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en hombres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, en México cada año se detectan más de 25,000 casos de cáncer de próstata y más de 7,500 personas pierden la vida por esta causa. Al igual que con otros tipos de cáncer, la prevención y detección a tiempo puede hacer la diferencia en el pronóstico de vida del paciente. Por eso es importante realizarse revisiones periódicas para llevar un adecuado control del bienestar del hombre, lo que permitirá identificar los factores de riesgo y empezar a tomar medidas para reducirlos y prevenir posibles padecimientos. Primero que nada, la próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductor del varón. Es importante que esté como tal porque tiene la función de producir algunos líquidos que van a ser el lugar en donde se resguardan los espermatozoides. La glándula prostática normalmente en la adolescencia tiene el tamaño de una nuez pequeña y conforme va avanzando la edad por factores hormonales y el desarrollo propio del hombre, esa glándula va a crecer de tamaño. Dependiendo de las características puede crecer mucho más o mucho menos. Imaginemos que a esta pequeña nuez la atraviesa un tubo o un palillo, por así decirlo, que constituiría lo que es la uretra. La uretra es el tubo mediante el cual el hombre orina. Entonces, en el caso de la próstata, conforme avanza de la edad del hombre y aumenta de tamaño, puede empezar a obstruir el flujo urinario normal. En ese sentido, el cáncer de próstata es la proliferación anormal de células de la próstata que hacen que obviamente aumente de tamaño, y con ese aumento de tamaño van a generar alteraciones en cuanto al flujo urinario. En relación al riesgo de cáncer de próstata tenemos que mencionar tres situaciones. La primera es la edad. Varones mayores de 60 años tenemos mucho más riesgo de desarrollar cáncer de próstata en algún momento. La segunda son los grupos étnicos. En el caso de los afroamericanos tienen una mayor propensión a desarrollar cáncer de próstata. Y por último, básicamente serán los antecedentes familiares. El hecho de que un varón tenga antecedentes, de que su papá, su abuelo, tíos, etcétera, tuvieron cáncer de próstata, son, digamos, los factores que más nos pueden condicionar. Hay algunas otras situaciones que se mencionan frecuentemente. En ese sentido, por ejemplo, sería la dieta de carnes abundantes, consumo de algunos complementos vitamínicos como la vitamina D, el alcohol como tal, el índice de masa corporal, es decir, un paciente que tiene sobrepeso u obesidad ya importante, también es un factor para que esto pase. Los síntomas van a estar dados por alteraciones del flujo urinario, es decir, vamos a empezar a detectar algunos problemas que tengan los varones en el momento de la micción. Puede haber micción dolorosa, puede haber frecuencia miccional, o sea que el paciente vaya frecuentemente al baño. Puede haber alteraciones en cuanto al chorro de orina, que el paciente está orinando y de algún momento se corta el chorro de orina, o que el paciente al iniciar la micción tiene que hacer un esfuerzo mayor de lo normal para orinar. Asimismo, puede haber en algunas ocasiones sangrado en la orina o incluso sangrado en el líquido espermático. Para la detección del cáncer de próstata, como los síntomas son urinarios, desde hace mucho tiempo se hicieron una serie de cuestionarios en base a la sintomatología urinaria.
Estos cuestionarios nos permiten identificar algunos síntomas muy específicos que, de ser el caso de presentarse en un varón, nos llevarán o nos obligarán a hacer una serie de detecciones consecuentes. Si hacemos un cuestionario en el que encontramos síntomas como los que mencionamos anteriormente, nos veremos en la obligación de hacer un análisis más profundo o utilizar algún otro tipo de estudios complementarios. Para efecto de diagnosticar el cáncer de próstata, nos apoyamos del cuestionario. Si el cuestionario es sugestivo, se tiene que hacer un tacto rectal, que se recomienda en todos los pacientes mayores de 55 años que tienen ya síntomas urinarios. Si este tacto rectal nos indica alteraciones morfológicas de la próstata, nos vemos en la obligación de pedir un estudio de laboratorio que se llama antígeno prostático específico, y si este antígeno prostático específico está alterado, tendremos que pasar a situaciones como una toma de biopsia, ultrasonido o algunos otros estudios complementarios que no son tan frecuentes como la tomografía. El tratamiento del cáncer es muy variado, depende de muchos enfoques, desde el médico hasta el paciente, y básicamente depende de cómo encontremos el cáncer, ¿no? Si está localizado, si hay metástasis, si ha afectado a otros órganos, etc. En base a eso va a ser el tratamiento del cáncer de próstata. Sin embargo, bueno, hay que comentar que el tratamiento puede ser quirúrgico en algunos estadios en los que está bien localizado, puede requerir de radioterapia, de quimioterapia, incluso de terapia hormonal, dependiendo del estadio, de lo avanzado, la complejidad de cada paciente. Lo que sería importante aquí mencionar es que finalmente el cáncer de próstata es curable, hay una buena tasa de recuperación, entonces independientemente de la técnica que se tenga que utilizar con cada paciente, el pronóstico puede ser bueno para el paciente. Los invitamos a que acudan a sus unidades médicas. Todas las unidades médicas de primer nivel contamos con una serie de cuestionarios que nos permiten identificar síntomas. Al identificar síntomas de manera temprana podremos atender mucho mejor al paciente y evitar que esos pacientes se compliquen. Es importante mencionar que de los pacientes que tienen cáncer de próstata, 80% de ellos, prácticamente, bueno, mucho más de la mitad, se detectan en etapas ya muy avanzadas. ¿Qué significa esto? Que si el varón que no está acostumbrado a hacerse chequeos los hiciera de manera periódica, podríamos detectarlo con mucha más antelación y obviamente el tratamiento sería más fácil, ¿no? Todos los centros de salud, las unidades médicas de primer nivel cuentan con lo necesario para hacer estas valoraciones. Obviamente para el paciente varón puede ser en determinado momento incómodo pensar en una situación de un tacto rectal. Sin embargo, hay muchas otras opciones que tenemos, ultrasonido, biopsia y demás. Entonces, acudan a su centro de salud, piensen que están previniendo algo y obviamente pues cuidarse en estos días, ¿no?